Si les parece, vamos a avanzar. Vamos a empezar hablando de los mitos, que es algo de lo que siempre hablamos, que son los estereotipos, las cosas que se dicen, que se conocen o que se mal conocen acerca de las altas capacidades, ¿sí? Muchos de los cuales han sido, a ver, tenemos que pensar un poco que el estudio de la inteligencia y de la superdotación se da, empieza con más fuerza a principios del siglo pasado, si bien siempre se ha hablado de inteligencia y la gente se ha preguntado sobre esto, sobre los más dotados, pero muchos de los mitos vienen de teorías anteriores que si bien han sido superadas, ¿no? Refutadas y fundamentadas, se han sostenido, que han quedado como si fueran paradigmas, ¿no? De alguna manera incrustados en lo que es en la cultura, ¿no? No solamente de nuestro país, sino hablamos a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, es importante poder derribarlos, estos mitos, para poder empezar a identificar, a detectar más niños y niñas con altas capacidades. Hay muchos mitos más, pero vean, no puedo traerlos a todos, vamos a traer algunos. Uno de los tantos, ¿no? Paula, sí. ¿puedo interrumpir? Sí. Julieta dice que ha tenido estudiantes con problemas de comportamiento que tenían mucha habilidad para elaborar conclusiones, síntesis o para efectuar cálculos. Bien, bueno, ya vamos a hablar de por qué las dificultades en el comportamiento, pero sí, pueden estar ligados, no están ligados porque cerebralmente vienen diseñados para portarse mal, sino que tienen que ver con otras cosas, pero sí, pueden estar ligadas las dos cosas. Gracias, Julieta. Bueno, el primer mito entonces es que estos niños que se destacan es porque están sobreestimulados por sus padres, ¿no? Bueno, ese es uno de los primeros, que tenemos que decir que en realidad la alta capacidad o la superdotación no se da a raíz de esfuerzo, ¿no? No se crea, sí está dada por base genética o hereditaria, que también como una potencialidad, ¿sí? Este potencial se puede desarrollar o no. Y ahí sí viene la otra parte, que es la parte del ambiente, ¿no? Que es el que va a dar la posibilidad de que ese potencial se desarrolle o no. En realidad, el mito se puede dar vuelta y se puede explicar a la manera inversa, que es que los niños que vienen con una constitucional necesidad de estímulos les van dando señales a los padres o tutores o sus cuidadores, ¿no? Para que les den más estímulos, ¿no? Ahí está el cerebro estimulado. Vamos a ir al segundo mito. Yo pongo este foquito porque en realidad para armar la charla me puse en Google a buscar imágenes ponía superdotación o altas capacidades y las imágenes, y siempre aparecen como las mismas. Entre las primeras imágenes aparecen siempre estas, ¿no? El foco siempre aparece, ¿no? Las ideas, no sé, se los liga, no sé, me imagino que serán niños que van con focos en la cabeza o que son iluminados. Pero bueno, vamos al segundo de los mitos, que es que solamente entre el 2 y el 3% de la población tiene altas capacidades o es superdotada. Sobre este mito, en realidad también tiene que ver con posturas anteriores. Antes se ligaba la superdotación solamente al CI, al coeficiente intelectual, y se decía que un CI de 130 o más se podía traducir como en una persona superdotada, ¿sí? En realidad hoy no se habla solamente del CI a partir de las teorías de Gardner, de las inteligencias múltiples. Se ha corrido del eje el CI, ¿sí? Se lo toma así, como dice Renzulli, como una condición necesaria pero no suficiente para identificar una alta capacidad, ¿sí? Necesitando como de otras características de la persona para poder decir esta persona tiene altas capacidades. Además que las altas capacidades no solamente van a ser la superdotación, como estaba antes en el primer plano, sino también los talentos y la precocidad. Entonces hoy se habla que entre precocidad, talentos y superdotación hay un 15% aproximadamente de la población con altas capacidades, ¿sí? Entonces este mito también se derriba ahí. Este mito también incluso incluye como que la OMS dice que los niños con 130 o más son los superdotados. Bueno, no, esto claramente no es así.
El otro mito es que los niños con altas capacidades sacan buena nota en todos, que tienen buen rendimiento, que les va bien en el colegio. Bueno, acá ligar la inteligencia al rendimiento académico es un error común y grave en el sentido de que no nos permite detectar, ¿no? Porque esperamos que el buen alumno sea el alumno superdotado, y en realidad hay muchos niños invisibilizados, ¿no? Niños y niñas, sobre todo, eh, a raíz de este mito, de este estereotipo, ¿sí? Hay quizá talentos académicos, sí, pueden ligarse un poco más al alto rendimiento escolar, pero en realidad, si no, no. De hecho, tampoco tener alta capacidad es un predictor de tener un futuro exitoso, ni tener un trabajo, ¿no? Exitoso tampoco. ¿Mm? Bueno, otro de los mitos es que son solitarios, raros. Hay una frase de una asociación española que dice, no son raros, son pocos. Y sí, es así. Se los liga a esto, ¿no? A los que son solitarios, que son locos, que tienen problemas para relacionarse. En realidad, lamentablemente, hay en el cine muchas veces se sigue. Ahora hay cosas un poco más actuales, pero no, se sigue como reforzando esta idea errónea. Al mismo tiempo también hay médicos, hay neurólogos que dan, ¿no? Que están en programas de tele, que son muy famosos y que muy reconocidos, que no aseguran que el talentoso tiene que ser un poco loco, lo cual es también un estereotipo que daña mucho, ¿no? A la persona con alta capacidad, ¿no? Siempre nos imaginamos un nene, miren, acá hay 3 varones y un cerebro bastante, no sé si se puede decir masculino o no, no sé. Eh, Acá vamos a encontrar otro nene más, ¿sí? Son varones, tienen anteojos, la mayoría de ellos, son pulcros, ordenados, están con todo el tiempo pensando en matemática, en algoritmos y todo eso. Bueno, esto es un prejuicio enorme y otra cosa es que otro sesgo que nos impide, ¿no? La detección adecuada de las altas capacidades. ¿Mm? Tenemos que pensar en que si se quiere hablar de la superdotación tiene todas las áreas, ¿no? Intelectuales elevadas y entre esas también la emocional, por lo cual, al contrario, son niños y niñas muy empáticos, digo, tienen capacidad de liderazgo. En realidad puede vérselos como solitarios en el grupo de pares, si se quiere, ¿no? Porque en realidad tienen intereses diferentes los que comparte el resto de los compañeros, de los pares cronológicos. Entonces ahí sí muchas veces tienden a buscar compañía de mayores, compañías de adultos. ¿Mm? Otro de los mitos, bueno, acá aparece una nena, este no es un mito, pero sí tenemos que poner como en refuerzo de que las mujeres, las niñas con altas capacidades son en una proporción enormemente inferior identificadas a diferencia de la de los varones, ¿sí? Hay estudios de España que, no sé, de 9 niños o una niña, o de 10 niños o una niña, lo cual eh, también habla de las expectativas sociales y culturales que tenemos, ¿no? Las niñas tienden a adaptarse o sobreadaptarse para poder encajar y ser aceptadas socialmente. Respecto a este mito que decía recién, bueno, de que pertenecen a clases sociales altas o socioculturales altas, ¿no? También venía de alguna teoría bastante racista, ¿no? Sobre las altas capacidades, que son blancos, que son de sociedades altas. En esto sí me parece que también es importante como profesionales o personas que podemos, que vamos viendo niños por el mundo, ¿no? Poder como ayudar a las familias con menos recursos, ¿no? Que cuando hay un niño con alta capacidad en la familia puedan empoderarse y ayudarlo a desarrollar el potencial, ¿no? Bueno, y el último de los mitos es que al ser tan inteligentes no necesitan ayuda en el colegio. Esto se ve mucho en las escuelas, primero por lo que hablábamos recién, primero que no hay conocimiento, en realidad
la idea nunca es pelear, ¿no? Es siempre ir a la par, familia y escuela y profesionales si es que están ayudando. Digo, pero los niños con altas capacidades, los niños y niñas, por tener altas capacidades no dejan de ser niños y niñas. O sea, en primera instancia se los tiene que ayudar como cualquier otro, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que pensar que si hablamos de una curva de Gauss, así como hacia la izquierda, ¿no? Hay discapacidades, dificultades, ¿no? Y estas capacidades y dificultades están atendidas adecuadamente porque se trata de necesidades educativas especiales. Hacia el lado derecho también hay necesidades educativas especiales. Y acá un poco lo que hablábamos recién, la ley no contempla estas necesidades educativas especiales. Los padres con niños con discapacidad tienen cubiertas sus terapias, sus diagnósticos cuando hay que hacerlo, las interconsultas, el transporte público, ¿no? Tienen un montón de derechos ganados, lo cual está excelente y es lo que tiene que ser, ¿sí? No es una cosa o la otra, pero en los niños y niñas con altas capacidades no sucede lo mismo, al contrario. Y acá viene lo que decíamos recién sobre las clases socioculturales más bajas, ¿no? En donde que no tienen recursos para acudir a el diagnóstico del especialista en altas capacidades, al que no tiene el dinero para pagar la pedagoga, no tiene el dinero para llevarlo a 300 talleres, ¿no? Entonces, estamos en una situación como muy desigual, ¿no? Cuando hablamos de altas capacidades con respecto al resto de la población, ¿sí? Bueno, un poco pasamos este tema de los mitos, que me parecía importante verlos a modo de prender como ya una lamparita, ¿no? En función de empezar a detectar más. Vamos a ir a las definiciones de lo que estaba en el título de la charla, que es la precocidad, talentos y superdotación, ¿sí? La precocidad, ¿sí? Se va a tratar de una adquisición temprana de los logros en el desarrollo. Por eso les hacía esa cuarta pregunta, ¿por qué niños tienen desarrollos tan dispares? ¿Sí? Es un desarrollo anticipado, ¿sí? En cualquier área, ¿sí? Porque es un fenómeno evolutivo y multidimensional que puede ser en lo físico, puede ser en lo intelectual, en lo motivacional, en lo emocional, ¿sí? En donde realmente se ve un salto enorme en función de lo esperable, ¿no? En los niños que sostienen cabeza muy tempranamente, o mamás que dicen, mira, observa desde que nació, camina muy tempranamente, puede no darse eso, pero bueno, esta es la precocidad en general. Se supone que que puede haber o no una diferencia de techo, que algunos niños, se supone que la mayoría de los niños con altas capacidades han tenido precocidad, no siempre, pero en la mayoría sí. Y por otro lado, se supone que los niños precoces pueden seguir este desarrollo acelerado y tener una alta capacidad o emparejarse con el resto y, eh, y ser uno más como los pares cronológicos. Sobre esto hay como, en general en la bibliografía, esto es lo que se dice, hay algunas posturas nuevas que dicen que en realidad no, que puede ser que la precocidad si se detuvo es porque es una alta capacidad no atendida, pero bueno, esto está como en discusión, pero en general en la bibliografía es esto. Vamos a ir a los talentos, ¿sí? Los talentos se tratan de una capacidad de rendimiento excepcional, ¿sí? Extraordinaria, en una o más áreas concretas, ¿sí? Tenemos que acentuar la excepcional, ¿no? Porque no se trata de ser bueno en algo, ¿sí? Supongo que todos somos buenos en algo, pero esto es un desempeño extraordinario, ¿sí? Bueno, tenemos talentos simples y los complejos. Los simples tienen un solo área de desarrollo, que es el área del talento, que si la medimos, ¿sí? Tiene que llegar por lo menos a un percentil 95, ¿sí? En esto, bueno, acá la vemos, hemos traído a Nadia Comaneci, la niña 10, ¿sí? Enormemente talentosa, ¿sí? En general los talentos no se evalúan como la superdotación,
porque no, es como que no hace falta en realidad. Lo que tiene el talento es que es innegable, no se puede negar, ¿no? De hecho, a Nadia Comaneci la detecta un docente y así, ¿no? Los niños, no sé, con talento musical o con, no sé, con distintos tipos de talentos, en general son los padres o el medio, alguien del medio que se da cuenta de que algo extraordinario hay y se lo impulsa al desarrollo de ese potencial. Y luego los talentos complejos, como decía recién, ¿no? Entonces hay hay más de un área, dos o más, ¿sí? De habilidad, en donde esas dos o más áreas tienen que llegar a un percentil 85 en caso de que lo midiéramos. Bueno, acá esto de que la especificidad sí tiene que ver con una velocidad de ejecución mayor, ¿sí? Y procesos de automatización más eficientes. No sé, me imagino Messi practicando no sé, un tiro libre, que quizá le llevó mucho menos tiempo automatizar, ¿no? El cómo de esa patada a lo que me podría llegar a llevar a mí, que podrían ser siglos. O a cualquier otra persona que sea buena, pero que no tenga el talento, ¿no? Y bueno, vamos a la superdotación, que tiene que ver con esto que decía recién, es una elevada capacidad en todas las áreas y recursos intelectuales de la persona. Ahí sí, cuando se hace la evaluación, cada una de las áreas tiene que llegar por lo menos a un percentil 75. Por supuesto que nunca todas las áreas tienen el mismo percentil, siempre hay diferencias, ¿no? Pero todas las áreas tienen que por lo menos tener un percentil 75. Además de que están todas estas áreas elevadas, hay una disponibilidad combinatoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que, a ver, la persona con superdotación tiene un cerebro que funciona, que es y funciona diferente, hay mucho más número de neuronas, hay muchísimas más interconexiones neuronales, hay mayor comunicación entre ambos hemisferios, ¿sí? Todo lo cual hace que ante un problema, ante una pregunta, la persona superdotada, la persona con superdotación, conecte varias áreas del cerebro para elaborar o las respuestas, porque en general no hay una respuesta, sino una multiplicidad de ideas, ¿sí? Se la compara muchas veces en general al cerebro de estándar con el cerebro de superdotado. El cerebro estándar sería como una ruta argentina con baches y sin señalización y no está pintada, con una autopista, ¿no? Enorme, sin baches, con todos los recursos para que eso fluya, ¿sí? Bueno, tienen pensamiento divergente, justamente por este tipo de funcionamiento, ¿no? Y tienen un potencial que va a dar una respuesta intelectual cualitativamente distinta, ¿sí? Es realmente asombroso y nos deja como perplejos, ¿no? El tipo de respuesta que dan, a diferencia de los talentos, que hay una ejecución cuantitativamente distinta al resto de la población, acá es cualitativo, ¿sí? Bueno, acá lo traigo a Einstein, que es uno de los que más conocemos, hay un montón más. Einstein no solo fue un superdotado, también fue un genio, ¿no? La genialidad tiene que ver con el poder dejar un legado en el área de desempeño de esa persona, ¿no? En la que el resto que venga después de esa persona va a tener que acudir a esta información, ¿no? Dada para el desarrollo del área, ¿no? Se dice que cuanto más universal, ¿no? Cuanto más abarque este legado, si se quiere, es como más genial, ¿no? Mayor genialidad es la que tenía esa persona. Bueno, acá un poco para ordenar, porque después vamos a ir a las características, pero para ordenar y tener como una concepción global, Renzulli, que es como el Freud de las altas capacidades, que bueno, todavía vive en Estados Unidos, ha desarrollado esta teoría de los tres anillos muy, muy interesante para comprender, ¿no? Las altas capacidades. Él habla de que
para poder decir que una persona tiene altas capacidades, tiene que tener 3 cosas. Una es la alta habilidad intelectual, no necesariamente del 130, una alta motivación o compromiso por la tarea, ¿no? Que tiene que ver con esta avidez, con este deseo de conocer y seguir conociendo y seguir profundizando, y una alta creatividad, ¿sí? En realidad no se puede pensar en las altas capacidades si una de estas 3 cosas no está, ¿sí? Por eso decíamos que la habilidad intelectual es un condicionante, es una condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Y en realidad, bueno, a ver, cada una de estas 3 áreas y la interacción entre ellas es lo que va a dar lo que Renzulli dice el comportamiento brillante o el comportamiento superdotado, ¿sí? Él de alguna manera corre del eje esta cuestión que tenemos con la inteligencia, como que le endiosamos un montón, y habla del comportamiento brillante o del comportamiento superdotado, ¿no? Que es cuando se dan justamente la interacción entre estas 3 áreas. Que, como él dice, no se da solamente en ciertas personas, en ciertos momentos y en ciertas circunstancias, ¿sí? Tampoco es que se da todo el tiempo. Entonces, esto sí es importante hacer hincapié, ¿no? Porque muchas veces aparece también en la escuela, pero yo no lo veo, no parece tan inteligente. Y bueno, así no tienen que andar demostrando todo el tiempo que brilla, ¿no? Bueno, Ceirón también, un autor español, habla de esto, de que es un potencial a desarrollar, ¿no? Y que para que se pueda desarrollar, la familia y la escuela tienen que trabajar juntos. Bueno, ahí la debemos a nuestra Mafalda, ¿no? No sé si lo llegan a ver a la tira o si se la acuerdan, ¿no? Está Mafalda en la escuela y la maestra enseña como siempre se ha enseñado. Bueno, ahora cambió un poquito, pero no deja de ser lo mismo. Mi mamá me ama, mi mamá me mima, Mafalda se acerca y la felicita por tener una mamá excelente y ahí después le pide que le enseñe cosas realmente importantes. Estos son parte de los conflictos, ¿no? Que aparecen muchas veces en el aula con los niños con superdotación, con altas capacidades, en donde van mucho más allá de lo que se les enseña, ¿no? Necesitan otro tipo de enseñanza y de eso se tratan un poco las necesidades educativas específicas, porque en realidad no, si hay algo que en este funcionamiento distinto del cerebro, la repetición, que es lo que propone la escuela, después podemos criticar un poco a la escuela de antaño, ¿no? Sigue siendo la misma que hoy, ¿no? La escuela de hace más de 100 años, que pone como método de aprendizaje la repetición. Bueno, el alumno con altas capacidades va más allá, ¿no? Tiende más a producir conocimiento, ¿no? Que a repetir. No necesita repetir porque la primera ya lo sabe. Bueno, vamos a ir un poco a las características. Si voy muy rápido, voy muy lento, si están muy aburridos, avísenme porque yo no les puedo ver las caras. Bueno, vamos a empezar con algunas características, algo ya hemos hablado a partir de la desmitificación. Vamos a puntualizar en algunas cosas. Hay una energía inusual, ¿sí? Y un nivel de alerta, ¿no? Muy distinto al resto de los niños, ¿sí? Acá el nivel de alerta es esto que hablamos, que decía en algún momento, cómo observan con detalles, ¿no? Al mismo tiempo esta energía los hace tener la necesidad constante de moverse. Ahí es donde aparecen también los malos diagnósticos por TDAH, ¿no? Bueno, lo cual no es solamente eso, porque el TDAH, pero sí, como se mueven tanto, en general uno se tiende a pensar, como no está dentro de nuestro abanico de posibles diagnósticos, las altas capacidades, entonces, bueno, lo tratamos de encasillar en lo que más o menos entra. Bueno, tienen un aprendizaje veloz y autónomo, ¿sí? Aprenden rápido y diferente, ¿sí? Acá también a veces se da como una diferencia entre el input de información, que tiene que ver con la cantidad de información que pueden adquirir, que es enorme, ¿no? Y que pueden memorizar,
y el output, que muchas veces para dar esa respuesta, como interconectan tantas áreas, ¿no? Y además otros conceptos anteriores y otras cosas que se recordaron, a veces el dar una respuesta a la problemática o a la pregunta hace que haya como un pequeño colapso ahí en la salida de información. Bueno, tiene una memoria excelente, y no solamente excelente, sino que es una memoria vívida, ¿sí? Como si la recordaran con sensaciones, ¿sí? Con imágenes. Sabemos que la memoria y el aprendizaje son como dos caras de la misma moneda, en realidad las estudiamos por separado porque de alguna manera hay que poder estudiarlas, pero es como que no se pueden separar una de la otra, ¿sí? Entonces, esta memoria vívida hace que tengan una capacidad de aprendizaje muy superior, ¿no? Al resto. Vocabulario amplio y complejo, ¿sí? En general, no en general, muchos empiezan a hablar muy tempranamente. No solamente que el vocabulario es amplio y pertinente, ¿no? Sino que también pueden manejar abstracciones, metáforas, eh, ideas, ¿no? Generalizaciones, digo, llegan a niveles de manejo de los matices verbales muy superiores para el resto de los pares. Esto también les hace en muchas ocasiones tener un gran sentido del humor, ¿no? Porque tienen la posibilidad de jugar, ¿no? Con los sentidos de las palabras, con todo lo que el idioma nos da como posibilidad. Bueno, tienen disfrute por rompecabezas o por problemas matemáticos, por números, ¿no? Lo cual también habla del pensamiento divergente, de la inteligencia visoespacial, de la creatividad a la hora de resolver problemas. Tienen una gran curiosidad, avidez por el conocimiento, es como si quisieran devorar, ¿no? Si todo el tiempo quisieran conocer, además tienen como conciencia de todo lo que les falta conocer, ¿no? Esta niña de 6 que me decía, pero vos ya, ¿cuántos años tenés? Porque vos ya tenés mucho más conocimientos que yo, ¿y cuándo voy a poder saber? ¿No? Van como mucho más allá de lo que uno pudiera pensar. Adquisición autónoma de lectura y escritura lo pongo porque en realidad no se da siempre, ¿sí? No todos los niños con altas capacidades aprenden a leer antes, pero sí muchos lo hacen a edades tempranísimas, 2, 3 años. Capacidad de liderazgo, que es un poco lo que decía recién, ¿no? Que rompe un poco el mito del niño o niña solitaria. Sobre la excitabilidad me gustaría detenerme un poquito. Sí me parece importante porque es una de las cosas que nos hace ruido de estos niños y de los que nos puede hacer que diagnostiquemos mal, ¿sí? Hay 5 tipos de sobreexcitabilidad, ¿sí? Una es la intelectual, claramente lo que estamos hablando, la observación, la curiosidad, la actividad mental que tienen, ¿sí? La otra tiene que ver con lo psicomotriz, esto de la energía inusual, del moverse constantemente, de hablar todo el tiempo, interrumpir todo el tiempo, ¿sí? Mucho entusiasmo. La otra tiene que ver con la sensitiva, ¿no? En donde hay una exacerbación de los sentidos, de los 5 sentidos, no en todos los niños, no todos los sentidos, pero sí se puede dar, ¿sí? Tanto en el aspecto positivo como en el negativo, ¿no? Entonces puede ser que disfruten enormemente de alguna textura en particular, o que les molesten las etiquetas de la ropa o las costuras de las medias, o cualquier cosa que tenga que ver con el tacto, o al mismo tiempo las texturas también son muy selectivos a veces con la comida, porque si tiene determinada textura ya no me gusta. Y lo mismo, qué sé yo, con el oído, por ejemplo, hay muchos niños que no soportan los ruidos fuertes, muchas veces esto sí se confunde también con TEA, ¿no? Bueno, lo mismo con el olfato y con todo esto. Bueno, la otra sobreexcitabilidad es la imaginativa, ¿no? Tienen un gran mundo interior, muchos tienen amigos imaginarios, piensan en imágenes, sueñan despiertos, tienen una imaginación también muy vívida, ¿no? Y la emocional, que es quizá la que primero se nota, que tiene que ver también con lo bueno y lo malo, ¿no? Se los describe como niños intensos e intensas, ¿no? Lo emocional es mucha alegría o gran decepción,
o se aferran, tienen grandes vínculos afectivos con determinadas personas, tienen enorme empatía, entonces, con el otro, ¿no? Todo esto es como mucho, digamos, para ellos. Bueno, pensamiento abstracto, que ya hemos hablado un poquito sobre esa posibilidad que tienen. Además de este pensamiento abstracto, es del ir más allá, ¿no? De interesarse por cuestiones políticas, sociales, ambientales, ¿no? Gran sentido de la justicia, acompañado con esto mismo que acabo de decir. Tienen acá concentración intensa y por más tiempo, ¿sí? En donde que el resto de sus pares, porque digo, si les interesa algo, pueden estar metidos y sumidos ahí, ¿sí? Hasta acabar ¿no? Con el tema de su interés. Y al mismo tiempo tienen una concentración, muchos tienen concentración divergente, esto significa que pueden como prestar atención a varias cosas a la vez, ¿sí? Entonces, a veces sí se necesita como poder trabajarlo, si eso le trae conflicto, porque mientras está haciendo la prueba, saben que la maestra le ha preguntado no sé qué cosa a la conserje, que la amiga le está copiando a la otra, ¿no? Entonces, digo, entonces eso empieza como a generar conflicto muchas veces, este tipo de atención. Poca tolerancia a la frustración, perfeccionismo. El perfeccionismo puede ser interno y positivo, en el sentido que, bueno, quiero hacer las cosas bien, o puede también verse reforzado desde lo externo, ¿no? Cuando es un niño o una niña con superdotación, tiene que irle bien en el colegio, entonces familia y escuela a veces presionan, ¿no? Y terminan como exacerbando este perfeccionismo, cristalizándolo y de alguna manera empeorando esta poca tolerancia a la frustración que tiene, ¿no? Hay como poca tolerancia al error. Esto también es importante porque digo, de alguna manera es como que si somos muy modernos decimos que está bien equivocarse y que del error se aprende, pero en definitiva hay que revisar qué es lo que uno transmite a nuestros alumnos, nuestros pacientes, nuestros hijos, ¿no? Sentimientos de diferencia, se sienten distintos, sí, desde siempre, y hay que también, digo, en caso de que haya a ver, como dificultad en aceptarse a sí mismos, hay que poder trabajar en la diferencia y de que también ser diferente está bueno, tienen como mala fama el ser distinto, pero bueno, es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y la sincronía, este es un concepto de Terracier, ¿no? Él habla de distintas sincronías, no me voy a poner en detallista, pero tiene que ver con el desarrollo él le dice heterogéneo y normal, no me gusta esa palabra, porque no la usamos en nuestro país, del niño intelectualmente dotado, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se espera para el niño dotado, ¿sí? Para el niño más dotado. La sincronía tiene que ver con eso. Tengo una edad cronológica, no sé, de 6 años, una edad intelectual de 9, ¿no? Entonces eso empieza como, por momentos, puede hacer interferencia. ¿En qué, por ejemplo? El niño de 5 años se imagina un dibujo que quiere hacer, ¿no? Y se lo imagina como su intelectualidad, no sé, de 8 o 9 años le permite, pero su mano sigue teniendo 5 años, entonces cuando hace el dibujo, ahí viene la frustración, viene, ¿no? Lo que no puede reflejar con su destreza física lo que ocurre en su área intelectual. Esto también es importante que desde lo social no se lo refuerce, ¿no? Porque también, a ver, la edad cronológica tiene que ir acompañada de la edad emocional, ¿sí? Lo que no puede suceder es que la edad emocional esté disminuida en relación a la cronológica. Ahí sí ameritaría, ¿no? O sería una de las cosas que se ameritaría para la terapia, digo, porque tener altas capacidades no significa tener que ir a terapia necesariamente. Y que desde el medio esto decía que no se lo refuercen, ¿por qué? Porque aparece, ¿no? Esto, si sos tan inteligente, ¿por qué comes como un chancho? ¿No? Si sos tan inteligente, ¿por qué no te sabes atar los cordones? ¿No? Tanto desde la familia como desde la escuela, ¿no? En general, digo, es importante que se pueda como comprender, también es importante tenerlo esto como características para poder comprender cómo funciona un niño con alta capacidad para poder ayudarlo y contenerlo, justamente que no sufra de esta sincronía y que sea, ¿no? Tramitada de alguna manera. Bueno, pasamos a la detección y la identificación
Primero, hacer como la diferenciación entre ambos conceptos. La detección es lo primero, es lo que precede a la identificación, ¿sí? La detección se la puede hacer por observación, ¿no? Son los padres, los maestros, los que se van dando cuenta de que hay algo diferente en este niño, en esta niña, y a partir de eso pueden aplicarse cuestionarios o screening que las pueden aplicar las mismas escuelas, ¿sí? De hecho, hay programas a veces en escuelas que es para detección, entonces es screening para todos, ¿no? Entonces se les da, puede haber screening o cuestionarios para padres, para que los padres llenen sobre sus hijos, para maestros, docentes, para los mismos pares, ¿no? Donde se ve, a ver, se pregunta sobre determinadas características de los compañeros, y puede ser también como autobiográfico. Entonces, a partir de esto da un resultado, y los que nos da determinados resultados son los que pueden, ameritaría que pasen al proceso de identificación ya propiamente dicho, ¿sí? Los screening, los cuestionarios son, la parte de la detección es económica, es rápida, la de identificación no, ¿sí? Por eso no es tan fácil hacerlo, esto que hablamos respecto a la ley recién. La identificación es una evaluación que la podemos hacer los psicólogos, que tiene que tener como bien puntualizado determinada cantidad de áreas investigadas, ¿sí? Una es el desarrollo evolutivo y el cognitivo, ¿no? No sé, a qué edad caminó, a qué edad gateó, a qué edad habló, todo lo que tiene que, si hubieron enfermedades, bueno, todo lo que quizás sería más de una anamnesis para los psicólogos, ¿sí? De ahí las funciones del aprendizaje, que tienen que ver con la atención, la aptitud visomotora, la memoria, factores conductuales, aptitudinales. Las modalidades preferidas de aprendizaje, ¿no? Cómo aprende este alumno, ¿sí? Si aprende mejor escuchando, si aprende mejor mirando por imágenes, si aprende moviéndose, ¿no? Sabemos que la escuela de alguna manera tiene como dos canales solamente de aprendizaje como reforzado, que es la escucha y la visión, y no les permitimos, hay niños que aprenden más moviéndose, pero no les permitimos que se levanten del banco, ¿no? Entonces digo, hay que buscar estrategias también para darle la oportunidad a todos, ¿no? Y a todas. Por supuesto, la creatividad también se evalúa a través de técnicas. El desarrollo socioemocional, que tiene que ver con las técnicas proyectivas, ¿sí? Y de personalidad, el área familiar. Todo esto nos hace que tengamos un conocimiento muy amplio y profundo de nuestro niño o de nuestra niña. Si queremos preguntarnos para qué haríamos la evaluación, porque también hay como postura, todo son discusiones, ¿no? Pero digo, si nos preguntamos para qué evaluar, porque hay posturas que dicen que no hay que evaluar porque se etiqueta, se rotula y no es bueno. Las posturas más actuales, que son mis posturas, que sí hay que evaluar, que hay que detectar, porque no es para etiquetar, al contrario, ¿no? Es para darle la oportunidad a que este niño, esta niña desarrolle todo su potencial, ¿sí? A que no sufra, a que no tener consecuencias negativas de la no atención de estos niños y niñas, ¿sí? Y todo esto que estamos viendo en pantalla, que es justamente que es lo que se explora, es para generar a partir de este conocimiento, estrategias que se le pueden brindar a la escuela. Este niño aprende así, este niño tiene tales dificultades, tiene tales potencialidades, ¿no? Para que trabaje en función de todo eso, ¿sí? Y a la familia también, si es necesario trabajar, aspectos socioemocionales también salen en esta evaluación. Entonces, digo, y también para saber si se necesita una terapia o no, y en caso de que se necesite, sobre qué aspectos habría que poder trabajar. ¿Mm? Bueno, atención en la escuela. Antes que esto quería sí terminar de cerrar la idea en esto que con los niños con altas capacidades tenemos que tener todo el tiempo el aspecto intelectual, social y emocional, ¿no? Yo digo como tres naranjas en el aire todo el tiempo, porque los tres hay que trabajarlos por igual, ¿sí? O sea, no sirve de nada que desarrolle solo lo intelectual en este niño o niña, porque no va a tener recursos subjetivos para
tramitar un montón esa información para poder adquirir conocimiento, y tampoco puedo, ¿no? Solamente encargarme, porque digo, de lo socioemocional, porque digo, aparece muchas veces esto: ¿para qué lo vas a evaluar? ¿Para qué vas a decir que sea feliz? ¿No? La felicidad también en esos niños y niñas está en el desarrollo de su potencial al máximo, ¿no? De sus posibilidades. Bueno, hablando de la atención en la escuela, no, tampoco voy a profundizar mucho porque se nos va el tiempo, pero sí hay 3 estrategias mundialmente aceptadas, ¿no? En función de lo que la escuela puede hacer para atender estas potencialidades. Una es la adecuación curricular, ¿sí? Hay un montón de estrategias dentro de la adecuación, pero podemos decir que tiene que ver con el enriquecimiento curricular. El enriquecimiento puede ser vertical u horizontal, ¿sí? El vertical tiene que ver con darles conocimientos de grados superiores, y el horizontal tiene que ver con profundizar esos conocimientos que se ven en el aula, ¿sí? Entonces el niño sigue con su grupo de pares, no sé, supongamos están viendo las plantas y ven la fotocopia o el libro con las partes de la planta, qué sé yo. Bueno, capaz que el niño que ya lo vio la fotocopia y ya la sabe, en vez de repetir varias clases lo mismo, ¿no? Puede hacer un trabajo de investigación o profundizar de alguna u otra manera esos mismos contenidos. La agrupación flexible, también el niño o la niña sigue con su grupo de pares, pero en determinadas horas de la semana o del día sale del aula y se agrupa con otros niños y niñas de distintas edades, pero con intereses similares o con características intelectuales, ¿no? Parecidas también. Entonces pueden hacer un proyecto, un trabajo, una investigación, lo que fuera, con la tutoría de algún docente, ¿sí? Entonces, de alguna manera se canaliza también esta necesidad, ¿no? De profundizar conocimientos que tiene este niño o niña, como de alguna manera evitando el aburrimiento, evitando el tedio. Y la última de las estrategias es la aceleración, que también ha estado en discusión mucho tiempo. Aún hay posturas que todavía no la aceptan mucho del todo. En realidad, las últimas investigaciones, que han sido investigaciones longitudinales, ¿no? de mucho tiempo, hablan de que la aceleración es un recurso muy económico, ¿no? Y muy eficiente para los niños y niñas con superdotación, ¿sí? O sea, la aceleración implica el saltar, sería un año o más, puede ser, depende de la ley que rija en cada país, etcétera, la legislación, sí, pero la aceleración, bueno, supongamos que es un año. En general, lo óptimo es que sea gradual, ¿no? En un mismo año se vaya haciendo de a poco, con visitas al grado al que va a pasar, hasta que termina ya siendo como parte del grupo plenamente, ¿sí? Para pensar en una aceleración hay que ver un montón de aspectos, eso sí, para no equivocarse en la decisión. Y lo primero es que el alumno o alumna, la familia y la escuela estén de acuerdo, ¿sí? Son como los 3 primeros pilares, y a partir de ahí también se ven un montón de aspectos. No solo tienen que ver con el nivel intelectual, también tienen que ver con el nivel emocional, con la motivación, con la situación social del niño o la niña con sus pares actuales, también con los que tendría después, ¿no? Con la talla del niño, con si va a tener hermanos en el mismo grado o no. Se evalúa todo eso para tomar la decisión de la aceleración. Y vamos a lo que anunciaba recién, que tiene que ver con las consecuencias de la no atención de las altas capacidades. Primero, decir que la atención de las altas capacidades, si bien la ley queda muy corta, ¿no? Con lo que dice que hay que hacer con las altas capacidades, pero el niño o niña con altas capacidades tiene que ser, ¿no? Tiene el derecho a ser atendido en su singularidad, ¿sí? Entonces, nos guste o no nos guste, hay que brindarle todas las herramientas posibles para el desarrollo de su potencial, ¿sí? Bueno, podemos empezar a tener problemas escolares. El fracaso escolar se da en proporciones enormes, ¿sí? A diferencia de este mito que dice que les va muy bien en el colegio, ¿no? Se dice que hasta un 50% de los niños con altas capacidades tienen fracaso escolar.
bueno, pobres hábitos de estudio, están las vistas, porque a veces también en los primeros grados las cosas son como más fáciles, después en los grados superiores, secundario, nivel universitario, digo, si no se ha desarrollado una disciplina, ¿no? La inteligencia no alcanza, ¿sí? Entonces, bueno, genera esto, porque además en los primeros grados no hacía falta estudiar, entonces después voy zafando y así vamos provocando daños enormes en lo que es el hábito de estudio de estos niños y niñas. El rechazo de los pares y docentes, yo considero que depende mucho de la mirada del docente, lo que suceda con los pares, ¿no? Sí hay docentes, digo, que también ante el desconocimiento de esto, de estas características, ¿no? De estos niños, se sienten muy incómodos con el niño o niña que pregunta todo el tiempo, ¿no? Que irrumpe la clase, que trae un tema que para esta persona, para este cerebro tiene algo que ver y está conectado con el tema del aula, pero para el docente quizá no, ¿no? O hace preguntas que el docente no puede contestar, lo cual está bien, que como padres nos pasa todo el tiempo. Y digo, no necesitamos docentes superdotados para niños superdotados, ¿no? Necesitamos docentes que sean receptivos, que puedan comprenderlos, que puedan ser creativos también en las estrategias que tenga con este niño o con esta niña. Entonces, si el docente siente que este niño, que esta niña está o llamando la atención o es desubicado en la pregunta o no le damos lugar a que diga porque siempre tiene la razón, ¿no? Los padres también tienden a tener esta mirada con ellos. Bueno, los problemas familiares tienen que ver con, muchas veces también si no se comprenden las características, digo, con la incomprensión, sobre todo en el tema de las asincronías, y con el refuerzo de la tendencia al perfeccionismo, que eso es, ¿no? Pero si es tan inteligente, ¿por qué no me trae 9 y 10 todo el tiempo? ¿No? Entonces que me traiga un 6 o que me desapruebe es como una catástrofe familiar. Los problemas emocionales, ¿sí? Bueno, ahí sí es cuando se confunde mucho con veces con depresión, ¿no? Esto puede tener un estado depresivo, no una depresión, pero bueno, que tiene que ver justamente con la sensación de incomprensión, de soledad, ¿no? Se sienten inadecuados, o los hacemos sentir inadecuados. La baja tolerancia a la frustración, digo que es un problema enorme cuando no se supera, ¿no? Hay que trabajar mucho sobre eso. Muchos problemas de ansiedad, ya como hemos visto esto que decíamos respecto a lo sensible, también son muchas veces niños y niñas que hacen, ¿no? Sintomatologías físicas justamente por el sentirse tan desprotegidos, ¿no? Tan solos. Bueno, y lo que acabamos de decir, los problemas de conducta, ¿no? Desafíos a la autoridad, conductas disruptivas. Bueno, esto básicamente es lo que hoy quería transmitirles ¿y ahora qué? Pregunto yo, porque es algo que cuando uno no conoce, ¿no? Sobre las altas capacidades, de repente nos encontramos con que hemos tenido antes pacientes o tenemos ahora pacientes o algún hijo de algún paciente le vemos características, o nuestros niños, hijos o nuestros sobrinos, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿No? Mi intención un poco hoy, que es lo que hablábamos con los primeros que se han incorporado a la charla, es esto que les digo, poder plantar semillitas, que esto se vaya haciendo como conocido, que se conozca, que se desmitifique, ¿no? Que se pueda hablar de esto, que no tenga un padre o una madre miedo a decirle a las otras madres, mi hijo tiene esto, ¿no? Porque por miedo al rechazo, por miedo a que, ¿no? Le hagan bullying, hay mucho bullying también en los niños y niñas con altas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea era esto, compartirles esta información, que es muy básica, es solamente una puntita de un gran iceberg, y evitar esto, la estigmatización, evitar que las potencialidades de estos niños y niñas se pierdan, porque lo que no se trabaja no se desarrolla, ¿no? Entonces es lo que decíamos recién. Por un lado, garantizarles el derecho al desarrollo de su potencial y por otro lado, ¿no? Pensar que este potencial desarrollado
es nuestro futuro aporte, ¿no? A un país y a un planeta que está necesitando mucho de mentes brillantes.